Bien, pues esto es la formación de una democracia de baja intensidad, una democracia mínima en la que la gente no participa. Por eso ahora cuando vemos a la gente salir en la calle, lo que estamos viendo es que la gente demanda participar. Es algo tan humilde y democrático como participar. Por eso es un insulto cuando la gente dice, o los diputados que están en contra, dicen, no, esa gente son las antipolíticas. No, ojo, no es la antipolítica, es política. Es política, solo que no es la política tradicional a la que estábamos acostumbrados. Bien, voy terminando. Para construir este proceso constituyente, porque esta es la respuesta, frente a un proceso deconstituyente construido desde arriba, lo que proponemos es un proceso constituyente construido desde abajo. Lo que hace falta es repolitizarnos, debatir y construir una constitución que sea verdaderamente soberana. Aquí hay un aspecto que me interesa señalar y que a veces mueve la reflexión, que es el interés mío en esta sesión. No es lo mismo el gobierno que el poder, no es lo mismo. Cuando yo pregunto quién manda en España, la gente suele contestar Rajoy. Es mentira. Rajoy no manda en España como no mandó tampoco Zapatero. Zapatero, cuando llegó la crisis, se dio cuenta de que uno de los problemas, los rasgos de la crisis, era que las pequeñas y medianas empresas no recibían dinero. Y entonces dijo, yo, como jefe, como alguien que manda, voy a intentar solucionarlo. Y entonces se dio cuenta de que no tenía banca pública, de que no tenía empresas públicas, de que habían estado bajando impuestos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y que no había margen para hacer ninguna reforma, ninguna modificación, ninguna política económica de esa naturaleza. Y le quedaban dos opciones, la revolución, y no estaba muy por la labor, y llamar a la puerta de Emilio Botín y pedirle por favor que prestara dinero. Cuando un presidente de un gobierno tiene que reunir a los empresarios para pedirle por favor que hagan algo en beneficio de la ciudadanía, es cuando te das cuenta de que el gobierno no es el poder. El gobierno es lo que tú votas y el poder es lo que no votas, pero es quien manda, quien decide. Y esos son las grandes fortunas, las grandes empresas y lo que comúnmente llamamos los mercados. Y cuando vemos que un mercado chantajea a un país, es cuando tenemos que reconocer que no vivimos en una democracia. Vivimos en una dictadura de capital, una dictadura del capital, porque así funciona el capitalismo. En la medida que los recursos no están gestionados de forma democrática, son esas pequeñas personas que gestionan los recursos las que tienen la capacidad de chantajear, extorsionar y determinar y forzar la voluntad de los gobiernos elegidos democráticamente. Por eso decía lo de la frase anarquista, porque en el fondo una democracia no se caracteriza por votar, una democracia se caracteriza por saber de qué podemos votar. Es lo mismo que la participación. Dicen, no, pero si aquí hay democracia, tú puedes formar una asociación. ¿Y de qué te sirve formar una asociación? Yo lo que quiero saber es de qué me sirve formar una asociación, de qué me sirve formar un partido político, de qué me sirve participar en el sistema. ¿Puedo votar sobre esto? Sí o no. ¿Puedo votar sobre determinadas cuestiones? Sí o no. Y resulta que la mayoría de las cuestiones más importantes actualmente no se pueden votar. Esto es algo que lo percibimos todos. Cuando vemos quién decide sobre sanidad pública, sobre educación pública, sobre pensiones públicas, sabemos que no somos nosotros. Sabemos que son la troika, que son los mercados financieros, que son los que te chantajean, los que te dicen, te presto dinero, pero si haces todo este tipo de reformas. Bien, eso es un carácter de crisis democrática. Y frente a esto, lo que yo creo que hace falta es iniciar un proceso de reflexión, perdonadme que vaya rápido, pero son muchos temas, un proceso de reflexión de ámbito político, porque detectados los problemas, está claro que hace falta una solución, pero si Rajoy se volviera loco mañana, o por lo menos más loco, y apareciera en televisión otra vez y dijera, mañana Cayo Lara va a ser el presidente del gobierno y Alberto es el ministro de Economía, pues podríamos poner en marcha un proceso de reformas y a los 2 días estaremos liquidados, literalmente, porque no tenemos la base social todavía que apoye un proceso de transformación. Porque hace falta gente y apoyo popular para poner en marcha un proceso que rompa con el sistema anterior. Es lo mismo que planteaba la Constitución. No es posible tener una Constitución verdaderamente democrática y radical democrática como la de Portugal sin hacer una revolución, sin hacer una ruptura. Y con unas bases sociales como las que tenemos actualmente, que venimos de una mayoría absoluta del Partido Popular, de un 44% de los votos, es obvio que hace falta mucho trabajo. Hace falta mucho trabajo en todos los planos. Y a mí me parece que es importante señalar que a pesar de las limitaciones del ámbito institucional, lo que he planteado, de que no hay democracia y que es más bien un escenario, un elemento de marketing, hay muchos elementos positivos que se pueden utilizar en el Congreso. Yo os pongo un ejemplo totalmente personal. Dada la rigidez del Parlamento, os puedo decir que yo, cuando subo a la tribuna,
subo pues a hablarle a la gente, no a los diputados. Porque cuando subo allí arriba, aparte de que hay pocos diputados, no muchos, pero ojo, esto suele cabrear a la gente, dice, joder, que no hay nadie. Digo yo, ojalá no hubiera nadie de verdad. O sea, ojalá no hubiera nadie de verdad porque los pocos que están hablando entre sí. Y es importante porque me están molestando. Entonces, yo ya sé lo que van a votar ellos. De hecho, como hay disciplina de partido, en realidad a ellos les da igual, ¿no? Salvo que estén muy aburridos y me quieran escuchar. Pero ya saben lo que van a votar. De hecho, ya se puede votar anticipadamente. Dices tú, pues yo vengo de la universidad, yo fui un profesor universitario recortado, por cierto, y tú el debate lo entiendes como algo con ánimo, en el que dos personas se ponen a debatir con argumentos, con seriedad, pero por Dios, ¿cómo vas a votar antes del debate? O sea, por lo menos disimula, disimula. Pero bueno, aunque se pudiera votar solo después del debate, la gente vota lo que le dice el portavoz. Son disciplina de partido, lo que diga. Yo he hecho una crítica al principio, en los primeros meses, que me quedé bastante alucinado, y esto que venía con muy poca ingenuidad porque sabía dónde entraba. Una crítica a la reforma financiera aprobada por el PP y el PSOE. Hasta hace poco más de 7 meses, todo lo que tenía que ver con economía y con reforma financiera, PP y PSOE votaban conjuntamente. Llegaron a votar 10 decretos reales leyes conjuntamente. Y yo hice una crítica a esa reforma financiera de Guindos, creo que era la segunda. Y entonces un portavoz, un diputado del Partido Socialista vino y me dijo, joder, Alberto, me ha parecido magnífica, no solo he aprendido mucho, sino que estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué has votado en contra? O sea, ¿por qué has votado en contra? Bueno, es el reflejo de que hay mecanismos que no están funcionando bien, que no están trasladando bien la voluntad de la gente. Bien, esto convierte al Parlamento, evidentemente, en un espacio donde tú, por ejemplo, nosotros utilizamos para debatir a la gente. Y yo termino mi intervención y lo pongo en Twitter, ya lo habéis visto, porque los diputados no. Así que, bien, pues es una forma de comunicarnos, es un instrumento. Es un instrumento para alcanzar la democracia. Frente a esos instrumentos tenemos más. La lucha sindical, que evidentemente tiene que hacerle igual la misma autocrítica que se hacen de otros planos. La lucha sindical es fundamental. De hecho, por eso explicaba que atacan a los sindicatos. Porque los sindicatos son fundamentales para mantener las condiciones laborales. Pero también los sindicatos tienen que entender que no estamos en los años 70 y 80, que no son las grandes industrias donde había 200, 300 trabajadores, 400 trabajadores afiliados a un sindicato con capacidad de negociación, con poder de negociación. La derecha económica ha dinamitado las relaciones laborales, ha roto la paz social, ha roto el estadio en el que se habían fraguado los derechos y las conquistas sociales. Y hoy, pues en un entorno de 6 millones de parados, el sindicato para esos 6 millones de parados no es el referente de lucha. No quiere decir que estén en contra de los sindicatos, pero no es su referente de lucha. Y en nuestro sector, en el sector de la juventud, que estamos sometidos a contratos basura, a contratos en formación, en práctica, donde no te puedes afiliar, porque si te afilias te despiden, y además legalmente, evidentemente el sindicato deja de ser la referencia principal de lucha. Insisto, no significa que estén en contra, significa que no es su referencia principal. ¿Dónde está su referencia principal? En otros espacios. Espacios como es el tercer frente, que son los movimientos sociales. La plataforma Fecha por la Hipoteca, el movimiento 15M, espacios nuevos, emergentes, que convierten la voluntad popular de una forma distinta. Y además muy exitosa. Y por ejemplo, yo creo que la izquierda institucional, los partidos políticos, tenemos que avanzar en romper lo que podríamos llamar el complejo de la vida de Brian. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a veces hay más organizaciones de izquierda que personas de izquierdas. O sea, esto es algo que aritméticamente parecería absurdo, pero yo lo he llegado a ver. O sea, hay veces que vas a una mesa y dices, bueno, ¿tú hoy de qué vienes? Porque ayer venías de una cosa, mañana me dijiste que venías de otra, vamos a ver. Que está muy bien la plurimilitancia, pero lo que tenemos que empezar a pensar es en las ideas. No tanto en las siglas, no tanto en las banderas, sino en las ideas. Es decir, yo, y lo decimos a menudo, y creo, como no entiendo el catalán, no sé si lo has dicho, pero me habías dicho que lo ibas a decir, que lo importante es hacer la revolución y no quien la haga. Lo importante es que podamos acabar con la pobreza, con la desigualdad y generar empleo. Y no quien lo haga y quien se lleve el mérito y quien se ponga la medalla. Eso yo creo que es importante porque es acabar con esta dinámica absurda en la que estamos muchas veces involucrados. Y esto es una autocrítica que tenemos que hacer, por lo menos de la izquierda, un proceso de reflexión necesario. No es fácil, pero es necesario. Y una autocrítica más antes de terminar, y es la institucionalización. Dado el contexto que yo he explicado, está claro que no se puede depender única y exclusivamente de las elecciones. Estás perdido. De hecho, una de las grandes brillanteces del Partido Comunista en el franquismo era de establecer un tejido social. Establecer un tejido social en el ámbito, en las asociaciones de vecinos, en los lugares de trabajo,
un tejido social no vinculado a las elecciones, un tejido social de creación de política, de creación de resistencia frente al franquismo. Cuando llegan las elecciones, y aquí ya nos creemos que ya tenemos democracia y tenemos la sombra larga de Carrillo, resulta que todos los partidos se empiezan a convertir en plataformas electorales puras y duras, en la que se mercantiliza la política, en la que se queda todo en el discurso sencillo, inmediato, fluido, en el que incluso los grandes partidos, PP y PSOE, ya dejan de referirse a los trabajadores, a los empresarios, ya son atrápalo todos, es decir, van a todos en general, captan los votos, se centran en el centro, se olvidan las ideologías. Eso es el producto de una institucionalización, de luchar solo por conseguir los votos. Y dada la situación, pues es jugar a un juego que solo podemos perder. ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Pues que muchas veces la izquierda quedamos fuera de juego. Por suerte, el partido que yo represento, Izquierda Unida, no es solo un partido político, es también un movimiento social, lo que permite que tengamos una pata en cada espacio y que tengamos esa autocrítica, pero también elementos positivos, que permiten ver que, por ejemplo, un escenario de debate colectivo, y insisto que como no estamos en un periodo electoral, estamos en un debate colectivo y sincero. Cuando nos encontramos que los principales defensores de los derechos de los ciudadanos son una plataforma de afectados por la hipoteca, resulta que aquí hay cosas que la izquierda no ha hecho bien en términos institucionales. Es decir, cuando nuestra propia gente, y hablo de Izquierda Unida, está en la plataforma afectada por la hipoteca consiguiendo mucho más de lo que se había conseguido, no solo de Izquierda Unida, sino desde luego desde el gobierno central del Estado, que no ha hecho absolutamente nada, tenemos que llegar a una pregunta. ¿Qué instrumento político tenemos que convertir para poder servir a la ciudadanía de una forma efectiva? Yo creo que esa institucionalización nos ha alejado de la calle. No se puede esperar que desde un despacho tengamos que esperar a que la gente venga y nos cuente su problema. No, hay que estar en la calle, hay que tener esa conexión con la calle, con las asociaciones de vecinos, etc. Además, porque nuestra capacidad está ahí, no está en los grandes medios de comunicación, no está, evidentemente, donde está el de otros partidos, grandes partidos, con mucha publicidad. Termino, aunque llevo media hora diciendo que termino, insistí al principio, avisé, así que quien avisa no es traidor y no me has avisado, que hay riesgos si no hacemos esto. Si no hacemos esto, hay riesgos. Tenemos un doble riesgo, el de un giro a la tecnocracia, es decir, que nos cambien una pantalla de plasma por un presidente tecnócrata. No notaríamos mucha diferencia, pero sí que tendríamos una regresión democrática importantísima. Sobre todo porque el problema no es que ocurra, dado que estoy diciendo que en términos prácticos no habría gran diferencia. El problema es que este está induciendo a la población a que lo quiera. Y eso es importante. Cuando uno va a la calle y le dice, no, es que son todos unos malvados, aquí tiene que venir alguien que sepa de verdad. Eso se está refiriendo a un tecnócrata. Se está refiriendo a un gestor de verdad, ¿no? Dice, yo no quiero que venga uno de izquierda ni de derecha, quiero que venga alguien que sepa hacer bien las cosas. Bien, ya estás despistado, o sea, ya los has perdido todo. Y el segundo riesgo es un riesgo que nos puede resultar dramático, pero que está sucediendo, es el riesgo del salvador fascista. Es alguien que ocupa y aprovecha una circunstancia histórica muy determinada para aprovechar y a través de un populismo creciente llevarse los votos y convertir en un espacio fascista. Esto está pasando en Grecia. Yo hablando con los compañeros de Syriza, en Grecia, que Syriza es el equivalente a Izquierda Unida allí y que encabeza las encuestas, precisamente, me decía, Alberto, los recortes en Grecia han sido tan brutales que hay determinados barrios donde la policía ya no va. Y si alguien quiere asaltar una tienda, lo puede hacer con total impunidad, sin tener ningún miedo a que venga la policía. De modo que los neonazis, el partido Amanecer Dorado, una estimación de voto del 10%, se organizan en brigadas para proteger a los vecinos, y los vecinos poco a poco acaban votando al partido que les protege. Esto es una clara referencia a los años 30, pero es que está sucediendo. Es una forma de canalizar la frustración. La frustración es creciente y va a seguir siendo creciente, sobre todo porque la troika nos está destrozando y está empujando a la sociedad a lo que está empujando. Otra reflexión. El 24 de noviembre, en Nochebuena, en Málaga, y fue referenciado al día siguiente en todos los periódicos, por si lo queréis ver, una asociación benéfica repartió en Málaga, en el centro de Málaga, en mi barrio, un barrio humilde, pero en todo caso en el centro, 2.500 bocadillos. 2.500 bocadillos. Hay una imagen espectacular del día siguiente, del Diario Sur, en el que aparece una fila con más de 1.000 personas pidiendo un bocadillo. Un rostro de la pobreza que no es la pobreza del mendigo, es la pobreza de todos nosotros. Es decir, podíamos pasar desapercibidos perfectamente en esa fila. Pero surgen dos reflexiones. Primero, una inmediata.
El titular del Diario Sur era hambre de voluntarios, que ya manda huevos. O sea, porque era decir que lo destacable es que la gente es muy generosa y reparte bocadillos. O sea, no que haya 2.500 personas pasando hambre en el centro de una gran ciudad como Málaga. Bien, la primera reflexión es una asociación benéfica la que lo está haciendo, no el Estado. El Estado ni está ni se le espera. Y el segundo lugar es que 2.500 personas es un sujeto revolucionario. Objetivamente, 2.500 personas pueden liarla parda en términos coloquiales. Pero no pasa. Y tenemos un escenario de insurrección generalizada objetiva, 70% de paro juvenil, 40% de paro general, 2.500 personas cada día, porque eso se ha venido repitiendo, pidiendo bocadillos, pasando hambre. ¿Y qué ocurre? Pues yo lo estuve observando, y lo estamos observando unos compañeros, y lo que ocurre es que la gente pide el bocadillo y se va. Y no se identifica con el que tiene detrás ni con el que tiene delante. Ha interiorizado el discurso individualista que dice: si te vas del país es porque eres malo y te lo mereces, si te echan de tu casa es porque no la has pagado y te lo mereces, es tu problema y tú tienes que encontrar tu propia solución, es una salida individual. Esa gente dice: si tú estás pasando hambre, pasarás vergüenza, pero tú eres el culpable y tú eres igual de malo que todos los que te están esperando. Pero no se identifican, no hay organización. Y esto es lo importante, no hay organización. En la izquierda ahora mismo no hay organización, hay desorganización. Organizándose poquito a poco, que estamos avanzando, pero está claro que con lo que está cayendo la cosa debería estar un poquito más evolucionada. Y estos aspectos de reflexión que traigo aquí se resumen en dos cuestiones. Primero, la necesidad de formación. Formación en el sentido de entender lo que está sucediendo, de dotarnos de herramientas para comprenderlo. Cuando uno sale a la calle, todo el mundo sabe que nos están robando, todo el mundo. Lo que no está tan claro es quién ni cómo. Y hay gente que dice: son los políticos, otros son los banqueros. Esto es un poco el 15M, por ejemplo. Cuando participamos en el 15M había dos almas. Una que decía: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Los políticos y los banqueros. Pero hay gente que entiende que los culpables son otros, incluso ya hay quien entiende que los culpables son los inmigrantes, o ya entiende que hay de todo. Hay de todo. Entonces lo que hace falta es formación. Lo clásico que siempre ha tenido la izquierda, formación. Y como hemos tenido partidos muy vinculados a las elecciones, pues no da tiempo a que la gente estudie, sencillamente. Estamos todo el día haciendo cosas vinculadas a las elecciones y hemos dejado de lado otros aspectos fundamentales propios de la izquierda. Y en segundo lugar, la organización, que creo que es necesario. Y además, como habéis observado, pues apenas he hablado de Izquierda Unida, cuando está claro que yo soy militante de Izquierda Unida y represento las ideas de Izquierda Unida. Porque a mí lo que me interesa es que nos comprometamos políticamente y nos organicemos todos juntos, en plataformas, en lo que sea, que cada uno elija la plataforma o la organización a la que le corresponda. A mí, evidentemente, la que me parece un instrumento más útil es Izquierda Unida, pero da igual. Lo importante es que nos organicemos. A veces, yo, por ejemplo, he conseguido que todos mis amigos voten a Izquierda Unida de lo pesado que soy. Bueno, pues es un avance, ¿no? Es un avance porque ya, al final, yo creo que se lo han acabado creyendo. Entonces, creo que es un intento. Porque no puede depender las transformaciones de cargos públicos, solo exclusivamente de cargos públicos. Hace falta que todos formemos parte. Aquí no sé cuántas personas habrá, 300 personas, pues 300 personas convenciendo cada una a 10, pues tenemos una multiplicación importantísima de lo que puede ser esa base social.